Vamos a comenzar a ver, hermanos, este día la nueva serie que vamos a ver. Como se recuerdan, terminamos Primera de Corintios el domingo pasado, y la serie se titula La vida centrada en el Evangelio. Vamos a comenzar a ver cómo se ve una persona que su centro, que todo lo que hace gira alrededor del Evangelio. Algunos se preguntarán por qué los cristianos necesitamos estar recordando qué es el Evangelio. O preguntarán, ¿este no es un tema para no cristianos? Y la verdad es que no. Se han hecho encuestas en las iglesias entre cristianos para que en pocas palabras pongan la definición de qué es el Evangelio. Y tristemente, entre todas las respuestas, muy pocas son acertadas de qué es el Evangelio. Y en segundo lugar, muchas son diferentes. Entonces vivimos en un tiempo en donde, aunque somos llamados evangélicos o proclamamos el Evangelio, a verdad no lo entendemos con cabalidad. Y de eso se trata esta serie. Es el Evangelio, primeramente, un entendimiento claro, pero nuestro mayor enfoque va a ser cómo se aplica a nuestra vida, cómo vivimos en el Evangelio. De hecho, esta primera predicación yo la he titulado Viviendo en el Evangelio. Este es el primer mensaje de la serie, La vida centrada en el Evangelio, el cual he titulado Viviendo en el Evangelio. Y quisiera que me acompañaran, por favor, a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Y vamos a tener nada más dos cosas fundamentales de este versículo. Número uno es: ¿qué es entonces el Evangelio que Pablo había predicado, el cual habían recibido? Vamos a hacer una breve descripción. ¿Cuál es ese Evangelio que Pablo les dice? Este es el Evangelio que yo les prediqué, el cual también ustedes recibieron. Y la segunda parte de nuestro mensaje, vamos a ver cómo podemos vivir en el Evangelio, ya que si ustedes se fijan, usa algunos verbos en esos dos versículos. Dice el cual también recibisteis, pero dice en el cual estáis firmes. Esa palabra estar firmes tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, es permaneciendo, viviendo en el Evangelio. Dice, por el cual sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué. Bien, primero, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio que Pablo había predicado se podría resumir en una pequeña frase: es la historia de la redención del hombre. Y ahora vamos a ver otras definiciones. Dice que el Evangelio que predicó tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo, y esa muerte y resurrección de Cristo, cómo afecta la vida de una persona, cómo la salva o cómo la redime. Mira ahí mismo en 1 Corintios 15, el versículo 3 y 4, dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí Pablo les recuerda y les dice: este es el Evangelio que yo les he hablado a ustedes, la muerte, la resurrección y la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero lo hizo por nuestros pecados. Entonces vamos a empezar viendo esa parte del Evangelio, es la parte negativa. La parte negativa es por qué murió y resucitó Cristo: por el pecado del hombre. Y en pocas palabras, el pecado del hombre tiene muchas definiciones, pero algo que me gustó: es el principal problema que tú y yo tenemos. Nota que no dije los pecados del hombre, sino el pecado. El pecado podría decirse que es la fábrica de donde surgen todos los pecados.
El pecado podría decirse que es la raíz de donde salen todos los frutos pecaminosos. Cuando las personas hablan de pecado, normalmente identifican pecados, más bien dicho los frutos, mentiras, odios, rencores, pero el pecado es aquella raíz, aquella naturaleza que prácticamente es no vivir para lo que Dios nos diseñó. El pecado se introdujo al mundo en el huerto del Edén. Dice el Señor que Él había, en Génesis 3, el relato dice que Él había creado al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza, pero de todas las bendiciones que el hombre tenía, la mayor bendición que tenía es que vivía con el Señor. Dios en su diseño cuando crea al hombre, Dios no necesitaba del hombre. Dios es suficiente en sí mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el creador de todo, pero en su bondad, en su misericordia, nos creó a los hombres, a las mujeres, con el propósito de que estuvieran viviendo con Él en su gloria eterna. Y allí estaban en el jardín Adán y Eva disfrutando del Señor. Y les dijo, no comerás de todos los árboles, puedes comer, excepto de uno. Y el hombre, como conocemos la historia de lo que se conoce como la caída o la introducción del pecado al hombre, desobedeció este mandato. Y algunas personas, incluso yo me he preguntado, ¿por qué fue tan severo Dios de condenar por una desobediencia? Y mira, aquí hay algo muy importante. El problema del pecado no es en sí que comieron de un fruto. El problema del pecado es lo que implicaba tomar de ese árbol y menospreciar al verdadero árbol de la vida y la presencia de Dios. El pecado, lo que es en sí para todos nosotros, es el menosprecio de lo que Dios es, por seguir lo que nosotros queremos. La ofensa fue grandísima porque el Dios santo, bueno, justo, había dado todo para que vivieran en comunión con Él, pero los hombres escogieron antes otra cosa más que Dios. El pecado es dañino porque es decirle en la cara al Señor, prefiero algo más que a ti mismo. Y la ofensa de esto lo que es el menosprecio. Entonces el Señor, desde ese momento que entró el pecado, se le conoce la caída del hombre. Todos los hombres han heredado el pecado, la culpa y el juicio que le correspondió a Adán. Se heredó de generación en generación. Dice la palabra de Dios que Adán era nuestro representante y por lo tanto todos los hijos de Adán nacen con esa semilla de pecado, pero somos herederos, fíjate, heredamos culpa, heredamos juicio o la ira de Dios, que ahorita te voy a explicar por qué es parte fundamental del Evangelio entender estas cosas. Heredamos esa inclinación hacia el pecado. Todos nosotros el domingo pasado tuvimos el privilegio de presentar a hijos, y la mayoría andaban entre menores de 1 año, niños aquí en la iglesia. Y uno pues se enamora. Yo estoy bien así como apegado al bebé que está apenas recién nacido y uno le encanta al niño, pero entender que ese niño ya trae la inclinación al pecado y que por ser hijo de Adán ya heredó una culpa y es merecedor de la ira eterna de Dios, aunque no nos guste, aunque son nuestros niños, es una verdad. Dice, lo leímos creo que el domingo pasado, pero Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y aquí hay algo bien importante, porque nosotros decimos, ¿yo qué culpa tengo de lo que hizo Adán hace miles de años? Los humanos somos pecadores por herencia, por naturaleza y por decisión propia. Nosotros actualmente hacemos lo mismo. Tú dices,
ay, pero ¿cómo eran los egipcios que ponían a una bestia? O ¿cómo fueron los israelitas que ponían un cuadrúpedo y lo adoraban diciendo que era Dios? ¿O cómo fue Adán que tomó de ese árbol si tenía toda la vida? Nosotros en el siglo XXI hacemos ídolos en nuestros corazones que no son nada. Y cambiamos la gloria de Dios fácilmente. Por cuanto nuestro pecado y nuestra ofensa era muy grande, necesitábamos que alguien que no fuéramos nosotros mismos nos salvara. Alguien poderoso para salvar y alguien que no estuviera involucrado con el pecado. Y es aquí donde Pablo les dice, miren, les recuerdo el evangelio que ustedes recibieron, que yo les prediqué. Yo les prediqué nomás una cosa, que ustedes estaban totalmente corruptos, que no tenían nada en ustedes, que estaban perdidos, pero que Cristo Jesús vino a morir por ustedes. Vino a hacer un sacrificio sustitutorio o sustituto por el pecado. Nuestro pecado no es, sí, yo decía mentiras, yo tenía ídolos, yo era una persona que ofendía. No, nuestro problema es que ofendimos al Dios 3 veces santo. Y por cuanto Él es santo, que dice la palabra de Dios que no puede ver el pecado, no tolera el pecado y que no dará por inocente al pecador, es que la culpa y el juicio es temible. Hay un versículo que no sé si has leído en la Biblia que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por lo tanto, el pecado que ofende tanto a Dios también es digno de ser enjuiciado y en gran manera. Vivimos en un tiempo en donde ya nos cauterizamos y ya nos sentimos qué tan grave es el pecado. Y Dios permite que a veces veamos cosas muy graves y nosotros sentimos una pequeña indignación comparado con lo que Él siente contra el pecado. Por ejemplo, cuando tú ves hace poco de un padre de familia, si se le puede llamar así, que mató a su hijo de 3 meses aquí en Ciudad Juárez. Le desesperó, que estaba llorando el niño, le pegó hasta que lo golpeó y lo mató, y no era la primera vez que le pegaba. Cómo la ira, el enojo de este hombre llevó a no considerar a su hijo. Cuando uno lee esas noticias, en mí causa indignación. Bueno, así como ese pequeño rango de indignación que causa en ti escuchar eso, a Dios le causa a la enésima potencia indignación todos nuestros pecados. Por eso es que el evangelio consiste en que hay una solución para ese problema. Si bien dijimos que es un gran problema que merece ser castigado, la solución para ese problema es Cristo. Es la vida perfecta de Cristo, la muerte sustituta de Cristo y su resurrección. Esa es la solución para nuestro problema. Por eso es que otra definición del evangelio es que son buenas noticias. ¿Te has preguntado por qué Cristo murió en la forma que murió? ¿Por qué no murió de vejez? ¿Por qué no vino solo a ser un maestro? Nosotros, a diferencia de las otras religiones, no tenemos un gran maestro ni un gran gurú. Nosotros tenemos alguien que vino a vivir una vida perfecta y a sacrificarse. El propósito de Cristo está cuando Juan dice, he aquí, ese Jesús es el Cordero inmolado. El propósito de Cristo aquí en la tierra era venir a redimir y redimir a todos aquellos que reconocen su pecado. Y Pablo les dice, miren, yo quiero que ustedes se estén acordando de esto. Ustedes eran pecadores y Cristo los vino a sustituir. ¿Por qué murió así? Bueno, mira, algunas razones, 2 razones. Una, ¿por qué murió en la cruz Cristo? Murió para ser el sustituto. ¿Y qué sustituyó? Llevó ese juicio que ningún humano podía llevar. Es decir, en la cruz lo que Dios estaba haciendo era pagando el que era justo, pagando por todos nosotros los injustos. Eso es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Una sustitución, dice la palabra en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos
hechos justicia de Dios en él. Hay un momento en la cruz en que está el Señor allí y dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento preciso de la historia, el Padre estaba cargando sobre su Hijo Jesús todos los pecados de la humanidad, los genocidios, las guerras, las blasfemias, los abusos, las violaciones, y tus pecados y los míos. Mis desobediencias, mis transgresiones, mis altiveces estaban siendo puestas sobre Cristo. Imagínate un bebé puro, imagínate esta ilustración, que le comiences a poner basura, y incluyendo estiércol y cosas tremendas, que el Padre dice: no puedo ver a mi hijo así. Y eso es lo que pasó en la cruz. No solo cayó, por eso fue severo, por eso fue que sufrió, porque cayó el pecado de toda la humanidad sobre él. Isaías 53 dice que él herido fue, no por sus rebeliones, por nuestras rebeliones, y molido por nuestras transgresiones. La paga de nuestro pecado fue sobre él. Él estaba pagando la deuda. Conocí a un hermano que era empresario y me dijo que entró en una crisis nerviosa porque tenía que pagar la nómina de $180,000 y se había venido una quiebra tremenda. Él era empresario de frijoles, vendía frijoles en los supermercados, frijoles en bolsa, en lata, y estaba tan preocupado que me dice, le dio esta enfermedad nerviosa que se llama herpes zóster, de la presión que tenía. Iba a quebrar. No sé si te ha tocado vivir presiones de deudas de ese tipo. A lo mejor no tan grandes, pero las deudas nos presionan. Estaba mal el hermano, estaba hospitalizado, oramos por él y soberanamente, otro hermano le permitió un préstamo para pagar y luego se logró nivelar y salió adelante. Me dice: mira, cuando esto pasó, ese alivio que vino de que alguien más pagara lo que yo no podía pagar, es increíble. Bueno, nuestra deuda no era de $180,000, nuestra deuda era la eternidad separados de Dios. Y Cristo Jesús voluntariamente, el Cordero inmolado, murió en la cruz y resucitó al tercer día, sustituyéndonos. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Diciéndole: Padre, yo pago por Roberto, yo pago por Juan, yo pago por Carlos, yo estoy pagando en lugar de ellos. ¿Y sabes qué es lo glorioso del Evangelio? Es que esa tumba está vacía. Murió, pero también resucitó al tercer día. Y en victoria reina hoy. Él está gobernando hoy para llevar al Padre. Y un día estaremos gente de toda tribu, lengua y nación diciendo: gloria por siempre al Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz, que pagó con su sangre tu redención. Redención significa que te compró de la esclavitud. ¿Cómo se recibe el Evangelio? Se recibe por la fe. La palabra fe que se usa en el Nuevo Testamento, la mejor definición sería confianza en una persona o promesa. Todas las personas que creen en lo que Cristo hizo, que no creen en sus obras, que se saben que no pueden salvarse, el Señor les da derecho a ser aceptados en la familia de la fe. Efesios 2:8 dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la fe, nada más, de creer en Jesús y no por ninguna obra que nosotros podamos agregar, somos aceptados en la familia de la fe. Un pequeño repaso es decir, Cristo Jesús vino a morir para pagar la deuda que yo tenía y para llevarme y declararme justo ante su Padre. Ahora veamos la segunda parte del texto. Dice que este es el evangelio que ellos recibieron. Dice: en el cual estáis firmes. Parte B del versículo 1
de 1 Corintios 15, en el cual estáis firmes, en el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Lo primero que Pablo nos llama es un llamado a permanecer, a retener el evangelio. Y fíjate cómo somos cuando nos hacen esta pregunta, ¿qué significa permanecer en el evangelio? Normalmente lo que se viene a nuestra mente es algo que yo tengo que hacer. Permanecer nos da la impresión, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de hacer un deporte o algo en el cual te tengas que sujetar, como por ejemplo escalar una montaña o una roca, en el cual te tengas que sujetar por tus propias fuerzas, y si no permaneces sujeto de ahí te caes. Bueno, muchas personas, esa es la impresión que tienen cuando leen estos versículos. Entonces tengo que permanecer, tengo que hacer algo porque si no me caigo. Bueno, si tú lees bien el contexto y las palabras originales griegas, que nosotros lo que tenemos son traducciones, lo mejor que quiere decir es el llamado a permanecer, tiene que ver con un llamado a permanecer creyendo. Tiene que ver con una actitud de fe nuevamente, no es algo que yo me agarro. Las personas que permanecen en el evangelio son las personas que creen a lo que Jesús ha hecho ya. ¿Por qué? Bueno, primero porque es bien fácil desviarse del evangelio. Pablo, ese versículo no está aislado de la Biblia, lo dijo a los corintios. Mira, los corintios se habían desviado del evangelio en varios aspectos. Unos de ellos como que habían entendido el evangelio, me salvaron, pues ya no tengo que hacer nada, ya estoy boleto en el cielo, entonces puedo vivir en un libertinaje. El libertinaje es una desviación del evangelio. No estamos diciendo que pases dudando, que tú tengas que esforzarte para llegar al cielo, estamos diciendo que es algo seguro que tenemos. Pero los corintios se habían desviado en el evangelio en falta de amor para su prójimo. Mayormente la carta concluye diciendo, y haced todas las cosas en amor. Se habían desviado en la falta de entender que habían sido salvos por misericordia. ¿Por qué? Tú lees en Corintios que Pablo viene y les vuelve a leer y les dice, oigan, que no se acuerdan su vocación y su elección, que son débiles, necios, torpes, vivían en orgullo. El orgullo es cuando ya te desviaste del evangelio, y los corintios se habían desviado de eso y de muchas maneras. En estos tiempos para nosotros también es bien fácil no permanecer viviendo en el evangelio. Algunas de las desviaciones más comunes en nuestro tiempo es el libertinaje, es el otro extremo del libertinaje, el legalismo. El legalismo es querer hacer cosas para ganar un mérito con Dios. Otro de los evangelios que no son el evangelio es, por ejemplo, el evangelio positivista, de decir que Dios te creó a ti para que todas las cosas te vayan bien en la tierra. Ese no es precisamente el evangelio que Pablo está predicando. Hay muchos otros evangelios, el evangelio hombre-céntrico, el evangelio obra-céntrico, o sea, de obrar en la iglesia y que el evangelio es una comunidad de servicio. Todas estas cosas no son el verdadero evangelio. Evangelios falsos, psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo les dice, miren, este es el evangelio que les prediqué, pero anhelo que ustedes permanezcan. ¿Cómo permanecemos? Reteniendo o manteniendo la fe de lo que Jesús hizo. Confiando a diario en la obra completa de Jesús. Y ahorita vamos a ver cómo se aplica así a diario. Confiando en Jesús, pensando en lo que Él hizo y creyéndolo en nuestros corazones. Lo que Pablo quiere señalar no es que tenemos que sujetarnos a nuestras fuerzas, sino que nuestra batalla va a estar en lo que creemos. Permanecer en la fe, permanecer en el evangelio tiene que ver con la fe. Segundo que quiere decir
Pablo en esas frases, en el cual estáis firmes, si lo retenéis, quiere decir que el Evangelio debe de ser nuestra guía a nuestro diario vivir. Hay un libro que leí en estos días que me encantó su título, el Evangelio para la vida real se llama, de Jerry Bridges, muy buen libro. Algo así tiene Pablo en mente. Retengan el Evangelio no como un concepto, sino que retengan el Evangelio como algo para su vida diaria. Y esta serie, hermanos, esta serie que vamos a ver, eso es lo que pretende, ver el Evangelio cómo funciona en nuestra vida diaria, aplicar el Evangelio a todas las circunstancias de nuestra vida. Por ejemplo, en una enfermedad. De nada sirve que tú sepas los elementos del Evangelio. Cristo murió, yo era pecador, me justificó. Si en la vida real, en una enfermedad, no sabes qué hacer. El enfoque de esta serie es ese, que tú te hagas estas preguntas: ¿cómo en esta enfermedad opera el Evangelio en mi vida? Y eso es lo que Pablo les quiere decir. Miren, me doy cuenta que ustedes, corintios, cuando tienen que atender al hermano más humilde y comen la cena del Señor, lo marginan, no lo toman en cuenta. Entonces, ¿cómo está operando el Evangelio allí? ¿Cómo está operando el Evangelio cuando hay murmuraciones contra los líderes? El Evangelio para la vida real. Por eso es que la serie se llama La vida centrada en el Evangelio. Imagínate tú ahí como un pivote viendo hacia todos los 360 grados alrededor tuyo diciendo: esto, aquí aplica el Evangelio para esto, aquí aplica el Evangelio para esto otro. Y cómo eso nos va a bendecir como iglesia. Así que vamos a ver algunas implicaciones prácticas, habiendo dicho que es el Evangelio, de cómo nos comienza a afectar el Evangelio. Primero, una persona que vive el Evangelio, en el Evangelio, que vive en la fe del Hijo de Dios, sabe que la muerte y la resurrección de Jesús te ha declarado y me ha declarado justos ante el Padre. Justos por pura gracia y misericordia. Fíjate, no dije que eres justo, sino que te han declarado justo. A este término se le llama la justificación. La justificación es que se te imputó la justicia de otro. La justicia que se te imputó fue la de Cristo Jesús. Tú y yo éramos incapaces de agradar a Dios. Como ya lo hemos visto, hemos ofendido a Dios de muchas formas. Pero Cristo vino, pagó por ti, y ante el Padre, legalmente, Él firma con su sangre y dice: este hombre ya no es el mismo. Este hombre es justo delante de mí. ¿Para qué nos sirve saber que somos justos? Mira, cuando nosotros no nos sabemos justos delante de Dios, caemos a veces en dos tendencias. Una es querer cumplir y la otra es querer aparentar. ¿Cómo queremos cumplir? Por ejemplo, hay una sensación de culpa. El que no sabe lo que el Evangelio hizo, que lo declaró justo, permanentemente pasa con una sensación de culpa. Y la verdad es que si por nuestros pecados fuera, ninguno logramos llegar al estándar de Dios. Esa sensación de culpa te hace querer cumplir ciertas cosas para recibir el agrado de Dios. Y es bien triste escuchar personas que les pasa alguna cosa adversa y lo primero que piensan, lo primero que se te viene a la mente es: Dios me está castigando por cómo soy. O no dices quizás Dios te está castigando, me está yendo mal por cómo soy. Me acuerdo un joven que me da risa, que me decía: tengo examen, pero como he andado bien mal con el Señor, me va a ir bien mal, creo yo. Bueno, si han dado mal en la responsabilidad, le va a ir mal. Miren, y te voy a poner aquí un ejemplo bien sencillo. Cuando tú has tenido una mala semana en tu carácter, no le has hablado en amor a tu esposa, ni a tus hijos, y con tus compañeros de trabajo has andado mal, y vienes el domingo aquí, y están las alabanzas. Si tú no entiendes esto, tú lo que probablemente estés batallando es diciendo: ¿para qué soy hipócrita? ¿Para qué canto? Bueno, te quiero decir que eso no te lo está diciendo Dios, eso te lo está diciendo el diablo, porque ya vamos a leer que hemos sido declarados justos por la gracia de Dios.
Y la semana que te portaste bien, que ofrendaste, que serviste en tu grupo de casa, que trataste bien a tu esposa, vienes y cantas bien inspirado y levantas manos y gritas, hermano, ándele, qué bueno que viene inspirado. Pues te quiero decir que ninguna de las dos te hace acepto delante del Señor. Porque no es por obras. Hemos sido declarados justos por la obra de otro. Romanos 8, 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Eso eres tú en Cristo. Esa debe de ser tu fe en Cristo. Cuando las circunstancias van mal, no te está castigando Dios. Tú no tienes que cumplir ni aparentar lo que no eres, sino confiar en que eres una persona justificada o perdonada por Cristo Jesús y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Segunda implicación, el Evangelio te hizo hijo de Dios. Mira, una cosa es de que te hayan perdonado el pecado y otra cosa es que te hayan adoptado como hijo. Imagínate que este juez que te está juzgando, vamos a poner un ejemplo para que entiendan la magnitud de la adopción. Imagínate que hay un acusado de una muerte del hijo de un juez, como le pasó a una persona que yo conocí, atropelló al hijo de un juez. Me dice, ¿qué probabilidades crees que yo tenía de ser perdonado? Y dice que el juez era creyente. Y le dijo, llegó a la corte, le dijo, vas a tener que afrontar un homicidio culposo, no doloso, culposo, porque había nieve pero yo te quiero decir que mi esposa y yo te perdonamos y que te amamos. Y que cuando pagues tu condena, nuestra casa es tu casa. ¿Saben qué es de ese joven ahorita? Él es un pastor. Y dice, el juez, el papá de la señorita que yo atropellé, fue una noche de invierno, dice que no pudo frenar. Por eso es que paréntesis, aguas, los carros no son juguetes. Era afuera del estacionamiento de la iglesia que le pasó esto. Y escucharlo contar su testimonio, dice, el juez me perdonó. Pero ahora vamos un poquito a imaginarnos más la ilustración, que te perdone y luego después de eso te adopte en lugar del hijo que tú mataste. La adopción es una de las cosas más hermosas que hay en el Evangelio. Vive la bendición de eso. Tú no eres alguien sin padre, tú no eres nomás un miembro de una iglesia, tú fuiste perdonado, justificado, pero eres hijo de Dios. Y los que han tenido la bendición de adoptar aquí, que sé que son varios, ustedes saben que cuando adoptas a un hijo le das todos los privilegios del otro hijo. De ese momento tu hijo lleva tu apellido y es tu hijo legítimo, no natural, pero legítimo. Imagínate lo que la Escritura dice, que nosotros hemos venido a ser coherederos con Cristo. El Padre nos hace su hijo. Esto nos da identidad. Nos da saber que estamos bajo el agrado de Dios, como Él nuestro Padre, nosotros sus hijos. Si tú tienes un hijo, sabes de que Él siempre va a ser tu hijo y lo vas a amar. Eso mismo quiere ponernos la ilustración. No puedo poner otra mejor ilustración. Yo soy el Padre de los que justifico. Efesios 1:4, que ya leyó el pastor en la alabanza. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero mira esa palabra, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo,
conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Gratuitamente. Dios nos da identidad. Tú y yo, si hemos sido justificados, también hemos sido adoptados en la familia del Señor. Esto te debería dar un gran gozo. Tú eres hijo del Señor. En una novela de un niño adoptado llamada A Shine of Rainbows, se trata sobre un niño que adopta. Nos gustó mucho con mi esposo una frase que le decía el niño a la mamá. Le decía, ¿por qué me escogiste? Le decía. Si yo era el más débil, el más tartamudo, el más, etcétera. Y la mamá se le quedaba viendo al niño ahí, el niño adoptado. Le decía, te escogí porque te amé. Pues que habían otros niños mejores que yo. Ya no te preocupes, yo te escogí. El Señor te escogió porque te amó. ¿Por qué no a otro? Yo le pregunto eso al Señor a diario. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Por qué? Nomás me toca vivir en lo bueno de esto. Decir, gracias Señor. Mira la seguridad que te da vivir en el Evangelio. Decir, soy justificado. Soy el Hijo de Dios. Tercero, de ahora en adelante se nos da la capacidad de vivir en santidad. Algo que se nos olvida que ocurrió en el momento que Cristo nos redimió es que nos libertó del pecado. Que nos dio algo nuevo en nosotros por medio del cual podemos ir siendo santificados progresivamente hasta que un día tendremos total victoria sobre el pecado. Eso será en el cielo, pero en la tierra a diario, cada día puedo ir venciendo los pecados. No hay tal cosa como un cristiano que toda la vida tenga que mantener un rencor que no puede soltar. No, porque Dios le da el poder para ser santificado. Te da la santificación para salir de vicios. Te da la santificación para poder vivir gratamente delante de Él, para libertarte de los pecados. Recuérdense lo que vimos en diciembre, que dice que el Señor, libre de nuestros enemigos, nos iba a dar el privilegio de servirle sin temor. Nos da alguna pregunta que puede decir alguien es, si ya soy hijo de Dios, si ya soy justificado y me da la capacidad de ser santo, ¿será que ya nunca voy a pecar? La respuesta es obvia que no, pero lo que nos da es el poder para tener victoria sobre el pecado. A mí me llama tanto la atención cómo es que Pablo le llama a los corintios, cómo le llama en el primer capítulo, fíjense los 16 capítulos. Había inmoralidad, había soberbia, había divisiones, había prejuicios, bueno, tantos pecados, murmuraciones. Y comienza Pablo diciéndoles en el primer capítulo, ustedes son santos, amados, escogidos de Dios, santos, llamados a ser santos. Santos porque en nosotros se nos ha implementado una nueva capacidad, la capacidad de agradar a Dios. Por eso es que Pablo también le dice a los romanos, ¿perseverarán en el pecado para que la gracia abunde? No, ya no tienen por qué perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto con Cristo y han resucitado a una nueva vida. Entonces, hermanos, si tú eres hijo de Dios, justificado por el Señor, buena noticia también. Tú puedes ir en un proceso de santificación gradual en tu vida. Tú puedes ir derrotando, no tú pues, el Señor en ti puede ir derrotando el pecado cada vez más y cada vez más te puedes ir pareciendo a Jesús. El problema es cuando hay estancamiento, cuando pasa otro año y nadie vio que hubo un pequeño avance, pero en ti está la naturaleza. Dice Charles Spurgeon de que el Señor no es alguien que, imagínate, dice, que alguien tiene a su hijo y lo tira a la basura. ¿Cómo se va a alimentar o cómo va a crecer? No, el Señor es como esa madre cuidadosa que tiene a su hijo, lo nutre, lo lleva paso a paso hasta que camina, hasta que lo deja ya en la adultez. Así nos llevará el Señor hasta la gloria. Nos justificó, nos hizo sus hijos,
nos da la capacidad de vivir en santidad, nos dio una nueva naturaleza. Y mira, esto de la nueva naturaleza es tremendo. La naturaleza anterior estaba muerta, estaba arruinada, estaba perdida. Y la nueva naturaleza que nos dieron, es como que si nos pusieron, por eso es que el término correcto es regeneración. Nos volvieron a dar vida. Cuando nos dio el Señor vida, nos da una nueva naturaleza capaz de vivir en humildad. El Evangelio se debería de ver, la nueva naturaleza debería de ser bien evidente en cada uno de nosotros. ¿Cómo vivo en esa humildad? ¿Cómo vivo amando a mi prójimo? Dios, la nueva naturaleza te da la capacidad de vivir en humildad. No jactándote por algo que hizo Dios. Yo me recuerdo una vez de una persona que se venía quejando con mucha amargura de Dios, mucha amargura, y trayendo un mal carácter y todo. Yo venía presenciando todo esto, y uno de sus hijos, jovencito, acababa de tener un encuentro con el Señor. Y qué feo es cuando un hijo, bueno, qué bueno, ¿verdad? Que el Señor lo usa, pero cuando un hijo le trae palabra al papá. Y era la mamá en este caso. La mamá le dice: mira, yo acabo de conocer al Señor, le dice, un joven como de 16 años. Y yo no entiendo cómo tú, que tienes tantos años, tú que nos llevaste al Señor, te puedes quejar tanto, le dice, del Señor. Si yo todo lo que he encontrado en Él, le dice, es gozo. Y le dijo: para mí es ilógico, un cristiano amargado, le dijo. Mira, se me quedaron tan grabadas las palabras de este jovencito a su mamá. Se las dijo con respeto, ¿verdad? Y Dios lo usó. La señora se quedó. Me venían dando un ride en el carro, yo venía escuchando la plática. La señora se quedó y me dice: ¿sabes qué? Mi hijo tiene razón. ¿Cómo un cristiano puede vivir en soberbia? Pero lo vivimos a diario. ¿Por qué? Porque nos desligamos del Evangelio. No permanecemos en Él. Si permaneciéramos en Él, podríamos decir: Señor, ¿quién soy yo? El otro hermano es superior a mí. Eso dice Pablo: considérense unos a otros superiores. Cuando te enojas en el tráfico, como yo me enojo, o cuando te enojas en la fila del banco porque no avanza, como yo lo hago, ¿sabes qué se me está olvidando? Que tengo una nueva naturaleza capaz de vivir humildemente, capaz de vivir en amor, amando al prójimo, perdonando, buscando el bien de otros antes que el nuestro. ¿Por qué crees que Pablo les dice eso en 1 Corintios? Y permanezcan en la fe, y permanezcan en el amor, en el Evangelio, amándose. ¿Te has preguntado cómo resolver un conflicto a la luz del Evangelio? Ya con estos elementos que tienes, ¿cómo puedo yo actuar, por ejemplo, sabiendo que tengo una nueva naturaleza, que es capaz de amar a mi prójimo, que fui perdonado, que soy aceptado? ¿Cómo actuarías? Vamos a ver dos cosas más rápidamente. El Evangelio nos da un propósito de vida. El Evangelio nos da un propósito de vida. Antes, pues no sabíamos ni para qué vivíamos. Dios creó al hombre para que lo glorificara. Pero el Evangelio también te da un propósito para que tú te salgas de ti mismo y pienses que otros necesitan el Evangelio. En esta serie estaremos viendo todos estos elementos con mayor detalle, pero mira este pasaje, 2 Corintios 5:14 dice: pues el amor de Cristo o el Evangelio nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hace como un año escuché un mensaje del pastor Miguel Núñez sobre este texto. Dice que esa palabra, que el Evangelio, que el amor de Cristo nos apremia, es que dice que el amor de Cristo, todo lo que hemos visto, su salvación, su muerte, que te haya adoptado como hijos, te arrincona o te lleva a un punto en donde ya tú quedas en un estrecho de decir: ya no puedo hacer nada más que vivir por el que murió por mí. ¿Cuál es el propósito de vida que te dio Jesús? Te salvé, te restauré,
dice mi hijo, te di una nueva naturaleza para que ahora tú, dice ahí, te doy un ministerio, para que tú ahora andes también ayudándome. Bueno, a Dios no le ayudamos, perdón, mala expresión es, para que andes haciendo la obra del ministerio que te quiero encargar, que es llevando el evangelio o la palabra de reconciliación a otros. Todos tenemos oportunidades, nuestros vecinos, nuestros familiares. El mundo se está perdiendo, el mundo está condenado al juicio eterno. ¿Qué te debería de impactar a ti el evangelio? Decir, hay otros que necesitan conocer las buenas noticias del Señor. Otra implicación que nos da el evangelio, y es la básica de 1 Corintios 15, es que nos da esperanza para el mañana. Somos un pueblo, los hijos de Dios tenemos esperanza. Imagínate la gente sin Cristo, si ellos dicen que Dios no existe, se mueren y ahí terminó todo. Por eso es de que ahora es bien fácil abortar, es bien fácil asesinar, pensando que el hombre vale lo mismo que un animal. Cristo Jesús nos da una esperanza en todo el contexto de 1 Corintios, que es lo que está diciendo. Miren, este es el evangelio que les hablé, en el cual ustedes tienen que permanecer, porque ¿saben qué? Un día Cristo nos va a resucitar juntamente con Él. La vida no es para ahorita, la vida es para la eternidad. Y en aquel día glorioso lo que va a pasar es que, fíjate qué tremendo cómo Dios nos escogió, nos justificó, nos santificó. Y ese día que muramos nos va a glorificar, es decir, nos va a dar ese nuevo cuerpo, ese cuerpo resucitado, nos va a quitar el pecado y finalmente viviremos con Él por la eternidad. ¿Cómo esto me hace estar centrado en el evangelio? Me hace estar pensando que yo soy peregrino y extranjero. Me hace estar pensando que Dios puede venir mañana, aparecer la final trompeta y llamarnos a todos nosotros, nos hace estar listos, pero nos hace tener una esperanza. Cuando no me acuerdo de estas cosas, caigo en desesperanza, me muero de la aflicción, lloro, me preocupo y digo, vivo como los demás. Pablo ahí decía en Corintios, somos sin esperanza. Si Cristo no resucitó, somos sin esperanza. La esperanza que tenemos es que un día resucitaremos. Y ese día seremos finalmente salvos. Miren, fuimos justificados, fuimos perdonados. Y es correcto decir, estamos siendo salvos. No se me vayan a confundir de decir, ¿cómo es que estamos siendo salvos? Sino que ya fuimos salvos. Dios nos escoge, nos justifica, nos perdona y ya estamos salvos ante el Señor de su ira. Pero nuestra vida es el proceso donde Él nos está llevando totalmente a la gloria y nos está llevando a la salvación. Y aquel día que le veamos cara a cara, vamos a poder decir, toda la gloria y todo el honor sean para ti porque nos salvaste, Señor. Hermanos, aquí estamos nada más sembrando lo que se va a cosechar en la eternidad. Probablemente este mes pasado hubieron muchas pruebas. Hubieron pérdidas fuertes de seres queridos de aquí de la iglesia que nosotros nos dolemos con ellos. Han habido enfermedades fuertes. El evangelio, vivir centrado en el evangelio, cuando te llegue esa prueba, porque este mundo es duro, este mundo es difícil, a todos nos van a llegar circunstancias difíciles. Cuando te llegue, lo que te va a ayudar es decir, aunque mi carne sea deshecha, yo sé que con mis ojos veré a mi Redentor. Aunque en las vides y en la higuera no haya fruto, y aunque en los ganados estén flacos y no haya con qué alimentarse, con todo confiaré en el Señor de los ejércitos, mi Salvador. Entonces, hermanos, la conclusión a este mensaje son dos cosas. Una es, entiende, y que el Señor me permita entender a mí, que hemos sido salvos, justificados y perdonados por la gracia y la muerte y la resurrección de Cristo. Esas son las buenas noticias. Y lo segundo es, en una pregunta podemos resumir, ¿cómo aplico esto a diario, Señor? Ahorita que salgas vas a tener pruebas quizás. A lo mejor te van a decir algo que no te guste.
A lo mejor la quincena no completó mucho. ¿Cómo se aplica el Evangelio en todas circunstancias de nuestra vida?